Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy venimos a introducir el último grupo numérico que hasta el momento no habíamos visto, que se conoce como los números complejos. Entonces tenemos que recordar que teníamos varios grupos de números, los cuales estaban unos dentro de otros. Es decir, si recordamos, teníamos los números naturales, que se solían representar con la letra n doble, que eran aquellos números que eran positivos y además no tenían decimales. Estos números estaban comprendidos dentro de, los podemos poner, que pertenecían a los números enteros, se lo representar con la letra Z doble, los cuales, aparte de no tener decimales, que esto lo comprendían, esto lo compartían con los números naturales, podían ser positivos o negativos. De nuevo, estos números estaban contenidos en los números racionales, que suelen venir determinados con la letra Q doble. Entonces, estos que tenían de especial también podían ser positivos y negativos, pero estos podían tener tanto decimales como no tenerlos. Era obligatorio que se pudieran representar en forma de fracción. Y después, estos mismos estaban contenidos dentro de los números reales, representados con una R doble. En este caso, los números reales, o también conocidos como irracionales, son aquellos que cumplen todas las características anteriores, pero no es indispensable que estén contenidos dentro de dentro del concepto de tener una fracción como representación. Es decir, por ejemplo, los números que eran decimales y no tenían ningún tipo de periodo, pero tenían decimales infinitos, es decir, los números irracionales de por sí, también pertenecían a este conjunto, como por ejemplo las raíces de números inexactos, como raíz de 2, el número pi, el número e y todo este tipo de números. Entonces, hasta aquí todo perfecto. Pero claro, habían algunas ecuaciones y en algunas funciones que hemos visto que se nos presentaban soluciones del estilo, por ejemplo, x al cuadrado igual a 1, y si aquí, perdón, igual a menos 1, y si aquí despejábamos, nos quedaba el concepto de x igual a más menos la raíz de menos 1. Y teníamos un problema. ¿Por qué? Porque aquí esto decíamos que no existía. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ningún número que elevado al cuadrado nos diese menos 1. ¿Por qué? Porque cualquier número de los que conocíamos hasta el momento podía ser, en el caso de que fuera negativo, si yo lo elevaba al cuadrado, tenía que convertirse en un número positivo. Y si tenía un número positivo, si lo elevaba al cuadrado, seguía siendo positivo. Por lo tanto, era imposible que yo encontrase un número que, elevado al cuadrado, me diera negativo. ¿Ok? Pero claro, entonces teníamos un problema y era que problemas como este se quedaban sin solución. Y decíamos, bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues para ello, precisamente existen un tipo de números donde están también contenidos los números reales que se conoce como los números complejos. ¿A qué nos referimos con los números complejos? O los números complejos o imaginarios. En los números complejos se introduce una nueva variable que se conoce como la variable i. Y a esta variable i se le da el valor de ser la raíz de menos 1. Es decir, que ahora las raíces de números negativos ya existen. Esto tenemos que tener en cuenta que es muy importante. Ahora las raíces de números negativos ya existen. Por lo tanto, podemos encontrar que en efecto este problema tiene solución. Por lo tanto, los números complejos podrán ser números los cuales elevados al cuadrado nos den números negativos. Ya existirán este tipo de soluciones. Entonces, dentro de los números complejos, que normalmente se suelen representar con la variable z, en los números complejos están compuestos por lo que se conoce como la parte real y la parte imaginaria. Es decir, nosotros tenemos que el número complejo sería a más b por i, donde a es el coeficiente real y b sería el coeficiente imaginario. Entonces, de este modo, tenemos un número que tiene su parte real y su parte imaginaria, porque recordemos que i es la raíz de menos 1. Esto que nos permite, que como tiene dos componentes totalmente distintas, nos permite representarlo como si fuera un vector en dos dimensiones y ello nos permite llegar al plano en 2D, es decir, el plano complejo en dos dimensiones, el cual podemos representar de la siguiente manera. Es decir, supongamos que yo aquí voy a dibujar el plano complejo, el cual
va a ser este, de igual manera que teníamos antes, pero va a haber una diferencia. Y es que en el eje X yo voy a determinar la parte real. Y en el eje Y voy a determinar la parte imaginaria. ¿Ok? De tal modo que aquí tendré Y, 2Y, 3Y, 4Y, hacia abajo, menos Y, menos 2Y, menos 3Y, a ver que lo pongo bien, menos 3Y, menos 4Y, y así sucesivamente, y hacia la derecha tendré el 1, el 2, el 3, el 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Por tanto, ¿qué nos ocurrirá? Que tal y como hemos dicho, como un número complejo tendrá parte real y parte imaginaria, podré representarlo en el plano como si fuera un punto en dos dimensiones. Es decir, por ejemplo, supongamos el punto que fuera z, el número que fuera, 3 más 2i. Entonces yo esto podría decir que es lo mismo que 3, 2i, lo puedo representar de esta manera y vengo al plano y digo, vale, marco 3 unidades, 1, 2 y 3. Aquí ya estoy. Y ahora marco 2 hacia arriba, 1 y 2. Aquí ya estoy. Y de la misma manera que hacíamos con el plano real, donde yo tenía 2 coordenadas, hago con el plano imaginario con 2 coordenadas. Tendré que aquí caerá mi punto y aquí caerá mi punto. Por tanto, mi punto 3 más 2i caerá en esta zona. Puedo representar cualquier otro tipo de número. Por ejemplo, z igual a menos 2 más 3i. En este caso estaré en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque me iré menos 2 en la parte real, menos 1 y menos 2, y 3i en la parte imaginaria, y 2i, 3i. Por tanto, vuelvo a cruzar los datos y volveré a llegar que mi valor menos 2 más 3i estará en este punto. De nuevo, voy a pintar otro punto, z igual a menos 3 menos 2i, y en este caso, ¿qué tendré? Como siempre esto lo puedo representar, menos 2, 3i, y luego menos 3, menos 2i. Como siempre, lo puedo hacer como si fuera una suma de real más imaginario o simplemente un punto en el plano cartesiano imaginario, en el plano complejo. ¿Qué tendré de nuevo? Menos 3 en la parte imaginaria y menos 2i en la parte compleja. Vuelvo a cruzar los valores y mi punto caerá tal que aquí. Es decir, será el punto menos 3 menos 2i. Por último, dibujamos otro en el otro cuadrante, que sería z igual a, por ejemplo, 4 menos i. Tendríamos que esto sería lo mismo que 4i, por tanto, 4 menos i, y tendríamos 4 con respecto al eje real y menos i con respecto al eje imaginario. Es decir, nos caería por aquí y por aquí. En este punto caería el punto 4 más i. De esta manera lo tendría representado. De la misma manera que nos ocurría en los otros planos, tendremos que, lógicamente, en el origen tendré el punto, en el origen aquí tendré el 0, 0i, es decir, 0, 0, y luego, si me sitúo en cualquiera de los ejes, tendré una coordenada nula y una coordenada con magnitud. Por ejemplo, este punto que voy a marcar aquí en verde, para que se vea bien, ese punto será el z igual a 2 más 0i, o lo que es lo mismo, 2. Este número sería totalmente entero. Es decir, sería, en este caso, entero o real, solamente tendría parte real. El siguiente que voy a marcar en rojo sería un número totalmente imaginario. Es decir, z igual a 0 más i, o lo que es lo mismo, i. ¿Por qué? Porque solamente tendría parte imaginaria, no tendría parte real. De la misma manera voy a marcar otro en verde aquí, que sería z igual a menos 4 más 0i, o lo que es lo mismo, menos 4, vuelvo a tener un punto completamente entero, completamente real, y de nuevo voy a marcar otro por aquí abajo, que sería el z igual a 0 menos 3i, o lo que es lo mismo el punto menos 3i. Por tanto, sería un punto completamente complejo. Entonces, tenemos que entender que este plano nos permite muchísimas opciones, como por ejemplo lo que hemos visto aquí arriba, resolver ecuaciones de este estilo, aparte de muchas otras cosas que iremos viendo más adelante. De momento, muy importante entender esta nueva definición del plano complejo, entender cómo van a funcionar los números a partir de ahora, y más adelante veremos otras representaciones que tienen operaciones entre ellos, resolución de ecuaciones y
otro tipo de operaciones que veremos. Pero, por lo demás, simplemente quedarnos con el concepto, que es muy importante que lo entendamos. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Como siempre, espero que os haya servido el vídeo, muchas gracias por verlo y que vaya bien.